Muy buenas, seguimos con el programa Coneixnos de la Facultad de Farmacia para conocer a nuestro profesorado y tenemos la suerte de contar con Virginia Merino. Virginia Merino es la coordinadora del grado en farmacia y un montón de cosas más que ahora mismo nos va a contar. Buenos días, Virginia. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Y durante la carrera ya tenías claro que querías ser profesora o tenías igual un poco de dudas de si dedicarte más a la industria o dedicarte más a la oficina de farmacia. Cuéntanos un poco. Pues mira, siempre me ha gustado mucho la investigación. En realidad yo, pues eso, las dudas que tenía eran porque a mí me gustaba lo de los laboratorios, el trasegar en el laboratorio y hacer pruebas y ver resultados de esas pruebas. Y entonces sí que tenía claro desde el primer momento que quería intentar dedicarme a la investigación. Investigación tal cual exclusivamente o investigación vinculada a la docencia, como es el caso de los profesores universitarios, que me parece muy interesante. ¿Y empezaste pronto en el laboratorio? ¿Acabaste la carrera o ya desde el principio estabas ahí metida en cualquier laboratorio? Bueno, pues sí, cuando yo estudiaba existía la figura de los monitores de prácticas, Eso es. que eran alumnos que tenían interés en las asignaturas y colaboraban con la docencia de las prácticas de laboratorio. Y la verdad es que pues, he participado en la docencia de prácticas de laboratorio de distintas asignaturas de la carrera, como microbiología, por ejemplo, o la galénica general o la galénica especial. Y un poco pues de ahí, o sea, en ese inicio que por el interés por la investigación fue progresando al ver que lo que se hacía en los laboratorios me gustaba. ¿Y qué te gustó del laboratorio o del departamento en el que estás? Hombre, pues me gustó que lo que creo que es una asignatura que es muy farmacéutica. De hecho, o sea, la farmacocinética y la biofarmacia y la tecnología farmacéutica, que son las asignaturas que más peso tienen en este departamento, son asignaturas que son muy farmacéuticas y que distinguen a los profesionales farmacéuticos frente a otros en gran medida. Y por eso me gusta, sí, lo que hago. ¿Y la investigación del departamento de tecnología farmacéutica, qué es lo que te atrajo? ¿Te atrajo algo en concreto o más la asignatura en sí? A ver, la parte de biofarmacia y de farmacocinética me parece muy interesante porque también es muy nuevo en la investigación. Hasta los años 60 del siglo pasado se sabía muy poco sobre el resultado que tenían los medicamentos cuando se administraban. Había mucha preocupación por la parte técnica, por la calidad de los medicamentos, pero el resultado que después tenían esos medicamentos en el organismo estaban poco explorados. Y entonces cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio todavía había como muchas cosas por resolver y muchas inquietudes abiertas. Y eso me parece muy importante. ¿Y cómo iniciaste la vida investigadora? ¿Conseguiste algún tipo de beca o no tenías beca y estabas aquí en un laboratorio poco a poco? La verdad es que me considero una persona afortunada porque mi vida en la universidad ha ido rodada. Quiero decir, yo terminé la carrera y empecé enseguida a trabajar en el laboratorio. Estuve trabajando los primeros 3 meses, desde septiembre hasta enero, que salió la primera convocatoria de becas, sin nada, pero me presenté a la primera convocatoria de becas del ministerio que hubo y saqué una beca de investigación para formación de doctores y ya después estuve un tiempo, cuando terminé la tesis, un tiempo muy corto sin tener ninguna financiación y ya saqué también una plaza de ayudante doctor. Y estuve un año fuera de la Universidad de Valencia. ¿Dónde estuviste? Estuve en un centro de investigación que estaba ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, un centro interdepartamental que dependía de la Universidad de Lyon y de la Universidad de Ginebra. Y allí hice una estancia de investigación en la que me especialicé pues, en absorción transdérmica y... ¿Porque había un laboratorio allí potente en ese aspecto o por algún otro motivo?
Pues en realidad fue un accidental. Accidental, ¿no? Fue Como muchas accidental. cosas en la vida, ¿no? Muchas cosas en mi vida han sido accidentales, sí, porque, mira, aquí en esta universidad, la parte más potente dentro de nuestra área de conocimiento siempre ha sido la biofarmacia y la farmacocinética. Pero la parte de tecnología farmacéutica hemos tenido siempre menos recursos para hacer investigación en el laboratorio y entonces y teníamos menos gente dedicada a este campo. Entonces, un poco pensando en mi proyección como profesora, pues desde aquí, desde el departamento, con mi supervisor de tesis, fue José María Pla Delfina, y junto con Teresa Garrigues también, pues decidieron que iba a ser interesante para el departamento que yo me fuera a Ginebra a formarme con el profesor Pierre Bury, que era uno de los pioneros en las formulaciones de administración oral. Y me mandaron allí y yo apliqué allí y me fui allí. Y cuando llegué allí, pues Pierre Bury estaba a punto de jubilarse. Entonces dijo que lo sentía mucho, pero que me derivaba a otro profesor que acababa de llegar allí en esos momentos, que venía de Estados Unidos. Un inglés que se había ido a Estados Unidos a trabajar y que ahora volvía a Europa y se iba a hacer cargo del centro de investigación, que es Richard Guy, que es uno de los personajes más conocidos en la absorción transdérmica a nivel mundial. Y entonces, en lugar de trabajar con formas de administración oral, pues empecé a trabajar con nuevas técnicas para administrar medicamentos a través de la piel, y todo ese tiempo estuve trabajando mucho en iontoforesis, que luego cuando he venido a España pues he continuado trabajando en iontoforesis y he continuado trabajando en la absorción transdérmica en general, que es pues una gran parte de la investigación que he hecho a lo largo de estos años. De hecho, la pregunta sería esa: ¿qué estás haciendo ahora en investigación? Pues ahora en estos momentos mi interés en la investigación está centrado fundamentalmente en la búsqueda de formas de demostrar la bioequivalencia de formulaciones tópicas para el desarrollo de medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos, como sabes, Javier, pues son medicamentos que sacan las industrias farmacéuticas una vez han expirado las protecciones por patentes de las innovadoras, y el objetivo es facilitar el acceso de la medicación a la población. Hay mucho hecho en el campo de los genéricos dedicados a la administración oral, pero en los medicamentos de aplicación tópica sobre piel tienen todavía mucho recorrido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en estos momentos pues está en desarrollo la normativa para el desarrollo de productos genéricos de aplicación tópica. Y ahí estoy trabajando codo con la Administración española, con la Agencia Española del Medicamento, para aportar evidencia sobre los estudios que son interesantes hacer en el desarrollo de formulaciones en este sentido. Bueno, yo encantado de ver que la investigación que haces está muy en el mundo real, ¿no? Porque efectivamente estás comentando, ¿no?, que lo que estás investigando sí que tiene una aplicación directa en la sociedad, ¿no? Aplicación directa, y he de decirte que, vamos, que tanto las agencias regulatorias y como las industrias que se dedican al desarrollo de genéricos están esperando a que nosotros vayamos aportando evidencia para orientarles en por dónde tienen que ir los estudios que tienen que hacer y cómo se tienen que plantear las evaluaciones. Porque digo yo que habrá mucho dinero en juego, pero también mucho interés en salud en juego también, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, los medicamentos genéricos son una manera de facilitar el acceso a los medicamentos de toda la población, tanto de la población que tiene más recursos como nosotros, como personas que viven en países menos desarrollados. Y otra cosa que también estoy haciendo es estoy trabajando con la OMS para también aportar evidencias
sobre qué principios activos que se utilizan en formulaciones de administración oral pueden ser candidatos a la bioexención. La bioexención supone que cuando se saca un medicamento genérico al mercado, en lugar de hacer estudios de bioequivalencia en humanos, puede aportar estudios de bioequivalencia realizados en laboratorios a través de estudios de disolución. Para eso las moléculas tienen que cumplir una serie de requisitos y lo que nosotros estamos haciendo es valorando la solubilidad y la estabilidad de esos principios activos que forman parte de los medicamentos esenciales de la OMS para ver si los laboratorios pueden reducir esos ensayos antes de comercializar los medicamentos o no. Y también es de mucho interés pues, para economías emergentes de países de África o países de Asia. ¿Qué te ocupa la docencia y qué te ocupa la gestión? A ver, yo intento tener una actividad balanceada, quiero decir, y todo lo que hago, a todo me dedico en cuerpo y alma. Creo que es muy importante que la investigación que nosotros hacemos tenga relación con la docencia, porque de esa manera nosotros podemos enriquecer mucho más a los estudiantes. Y creo que la preparación de la docencia también es muy importante. Es muy importante utilizar metodologías que te permitan tener un contacto con los alumnos y que permitan que los alumnos se den cuenta de que efectivamente tú tienes una formación adecuada en torno a lo que estás explicando y no estás explicando cosas de las que no tienes ni idea. Entonces, dedicar un tiempo importante a preparar las clases, tanto desde el punto de vista de contenidos como de formas para presentarlo para que sea atractivo es importante. Y bueno, pues la gestión también necesita... ¿Te gusta? Me gusta la gestión o me gusta la docencia. O las dos cosas. A ver, creo que todo en su justa medida. Qué buena respuesta. No me gusta empacharme de las cosas porque, como yo digo, en esta vida todo muchas veces es cuestión de dosis. Mira, todo en su... muy bien traído. Dosis bajas están bien, dosis altas pueden ser muy perjudiciales. Muy bien. Hombre, desde luego yo también coincido que y además quizá es una de las cosas buenas que tiene nuestra profesión, ¿no? Que tenemos como varios frentes que podemos ir trabajando y podemos disfrutar de ellos hasta el momento en el que digas, pues mira, igual ya está, ya pro. Exacto. De vez en cuando yo creo que sí, que conviene hacer una reflexión y meditar un poco si hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir o si ya te está consumiendo más de lo que quieres y es momento de hacer a lo mejor un pequeño quiebro. Pues a veces en la investigación también pasa eso, porque a veces cuando llevas mucho tiempo haciendo de lo mismo y sin grandes variaciones, pues empieza a perder el aliciente, ¿no? Sí que es verdad que cuanto más trabajas en algo, más lo conoces, pero ir cambiando poco a poco para ir aprendiendo de cosas nuevas también está. Una pregunta difícil, porque has comentado un poco de dónde vienes y tal, pero ¿a dónde quieres llegar? Esa reflexión que acabas de hacer, si te planteo yo ahora mismo dónde te ves en el futuro o dónde te gustaría estar, ¿cuál sería la respuesta? Yo creo que aquí sigo estando bien, creo que todavía me queda recorrido para un rato y lo que sí que quiero es no perder la capacidad esa de escuchar lo que demandan mis alrededores para ir, pues eso, que mi investigación tenga su aplicación para la industria farmacéutica o para los hospitales, por ejemplo, con los que también me gusta mucho trabajar y me gusta mucho oír qué necesidades tienen para aportar mi granito de arena, o también para la farmacia comunitaria. O sea, tengo la suerte de tener amigos que profesionalmente están relacionados conmigo y entonces tenemos tiempo para todo, para hablar de cosas totalmente ajenas a la profesión farmacéutica qué bien. Y también para pues, buscar puntos de convergencia entre nosotros y que cada uno desde su perspectiva profesional, porque hemos ido cada uno por un sitio, nos podamos retroalimentar unos a los otros y favorecernos en nuestro desarrollo profesional. ¿Cómo se compagina la vida profesional
en la Universidad de Valencia con la vida personal, con la familia? A ver, yo creo que en la Universidad de Valencia tenemos una gran suerte. Yo como trabajadora de la universidad nunca he tenido grandes problemas para conciliar mi vida personal con mi vida laboral. Soy madre de dos chicas y la verdad es que he podido desarrollarme profesionalmente y ejercer como madre porque pues lo que más comprometido, o sea, o lo que no puedes esquivar nunca son las horas de docencia que tienes, pero el resto de tiempo te lo puedes organizar tú como quieras para hacer la investigación a tu ritmo, o flexibilizar en los momentos en los que necesitas y intensificar en otros momentos en los que te lo puedes permitir. Porque has notado en algún momento que ser mujer podría ser perjudicial o te ha resultado, no sé si decir, pues eso, que en algún momento pudieses tener más problemas que si hubieses sido hombre? A ver, en algunos momentos sí que es verdad que te da la sensación de que te juzgan a lo mejor de una manera un poco diferente, ¿no? Pero he intentado siempre ese tipo de opiniones pasármelas por el hombro y hacer lo que me gusta y que esas opiniones no me preocuparan demasiado. Y si he tenido interés en algo, pues si alguien ha querido hacerme ver que no estaba preparada para algo, pues creo que en muchas ocasiones no lo han conseguido. O por lo menos yo tengo el sentimiento de que no lo han conseguido y yo personalmente no me siento especialmente perjudicada por el hecho de ser mujer. Y yo creo que nosotros estamos en un entorno que la verdad es un entorno privilegiado en el que no se hacen diferencias de género en líneas generales. Quizá te puedes encontrar con alguien pero ya es que ya es residual, es muy residual y bueno, casi que da su punto de ironía a la situación. Pues así para acabar, dos preguntas así que igual le podría interesar a algún estudiante que nos pueda estar escuchando. ¿Qué le dirías a un estudiante que empieza la facultad, el grado en farmacia? Pues mira, yo te diría que es muy importante los resultados que vas obteniendo a medida que vas haciendo la carrera. Uno a veces se plantea, pues mira, es que lo único que quiero es aprobar las asignaturas. Yo creo que lo importante, claro, si lo digo yo, suena muy a profesora. Lo importante no es la nota que saques, lo importante es lo que aprendas. La etapa en la que estás en la universidad es una etapa de maduración. Y entonces conviene que vayas fijándote en lo que te gusta y lo que no te gusta, porque eso es lo que va a decidir un poco tu futuro profesional, ¿no? Y que bueno, pues habrá en la carrera cosas que te gustarán más y cosas que te gustarán menos, que es importante que las apliques, o sea, que los aprendizajes te sirvan para salvar las asignaturas, pero también te sirvan para enriquecerte a ti y que también disfrutes de la vida extra académica o complementaria Claro a lo que sí. es el estudio, porque eso también es enriquecedor como persona, y que te vayas fijando en lo que te gusta para que sepas ir buscando tu camino profesional. Pero farmacia tiene muchos campos profesionales, no solamente los que se ven rápido, que son a lo mejor una oficina de farmacia o trabajar en un hospital, sino que la formación que te da académica y en el grado de farmacia te permite trabajar en distintos sectores. Por supuesto, los más directos son esos, la farmacia comunitaria, la farmacia hospitalaria, pero luego tienes industria dedicada a la fabricación de medicamentos, industria dedicada a los productos cosméticos, industria destinada a algunas cosas de alimentación en las que también es muy importante la colaboración de personal sanitario que tenga una visión adecuada, control de calidad, o sea, quiero decir que el abanico profesional para el farmacéutico creo que es muy amplio. Y lo que tiene que hacer el estudiante es ir un poco viendo a lo largo de los años qué es lo que le gusta para ir orientando su profesión más tarde. Pues muy bien, Virginia, muchísimas gracias.
por compartir un trocito de ti con nosotros, por conocerte un poquito mejor. Y para mí siempre es un placer estar y entrevistaros, pero contigo especialmente ha sido un gusto. Así que nada, muchísimas gracias, Virginia. Gracias a ti, Javier. Espero que, bueno, pues que mi experiencia sea un granito de arena para el conocimiento de la facultad, el conocimiento de la profesión farmacéutica y que sea un poco, me gustaría que fuera motivador de alguien que Claro, sí está por eso estamos aquí, intentando motivar a estas nuevas generaciones que nos llegan de gente joven, que serán nuestro relevo. Efectivamente. Y el futuro, y son el futuro. Así es. Pues encantada. Muchas gracias.